21, del 20 al 25. Si quiere compartir su texto con alguien que nos visita hoy, Juan 21, del 20 al 25. La palabra de Dios vamos a leerla juntos. Juan 21, del 20 al 25. Dice la palabra de Dios: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo no cabían los libros que se habrían de escribir. Amén. Siéntese, por favor. El título que tenemos en la versión Reina Valera es El discípulo amado. Y bueno, con este pasaje vamos a terminar de leer y de predicar expositivamente el Evangelio de Juan. Y realmente esta tarea nos llevó casi 5 años, porque predicamos 6 meses Antiguo Testamento y 6 meses Nuevo Testamento. Y usted sabe que todo el Antiguo Testamento lo predicamos por capítulos, todos los capítulos, excepto los que se repiten, los que son paralelos. Pero en el Nuevo Testamento predicamos párrafo por párrafo, todo el Nuevo Testamento, y ya pues se lleva un buen tiempo de estudio en esto, pero la iglesia tiene que escuchar todo el mensaje de Dios. Y hoy terminamos Juan, la próxima semana empezaremos Hechos de los Apóstoles. Habrá un cambio radical de tema, pero queremos que usted tenga la convicción de que lo que dice el apóstol Juan en esta parte final de su evangelio son palabras muy, muy importantes. Tenemos que ver que Juan el apóstol es un pescador. Usted ha visto ya estudios de la palabra de Dios. Era un hombre que no sabía leer ni escribir en su momento, pero que Jesús lo llamó de ser un pescador que estaba allí sobreviviendo, y le hace uno de los grandes apóstoles, uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, lo cual indica que Jesús, cuando llega a nuestra vida, la transforma para bien, para abundar, para profundizar. Este hombre llegó a ser el escritor del Apocalipsis, 3 cartas pastorales y un evangelio. Entonces, hermano, todo hombre o toda mujer en las manos de Dios puede ser productivo, puede ser útil, puede ser de bendición. Y también la gente que tiene poca preparación académica no puede justificar y decir que no puede hacer más cosas para Dios, porque Dios toma todo tipo de personas para su servicio. Y algo también que vemos de Juan, cambió su expectativa. Él no dice la Biblia si tuvo esposa o hijos, no lo sabemos, pero él sí se dedicó a ser un pastor. Después de que Jesús resucita y los comisiona, él es uno de los pastores de Éfeso, la zona de Turquía. Él estuvo pastoreando varias de las iglesias, hay por lo menos 7, las que aparecen en Apocalipsis, y se dedicó a servir a Dios toda su vida. Algo notorio también de Juan es que él no murió violentamente. Según la historia, los que escribieron historia no cristiana, por supuesto, pero hay referencias hasta cristianos, como decíamos Flavio Josefo y otros grandes escritores, dicen que Juan el apóstol murió cerca del año 100 después de Cristo, con casi 100 años de edad, y que además, después de estar en Patmos unos años encarcelado por el evangelio, lo regresaron a Éfeso, donde murió pues pacíficamente. Entonces es muy diferente lo que pasó con Juan. Por eso es que dice aquí que pensaban que no iba a morir. Pues alguien que casi cumple 100 años, uno piensa que no va a morir posiblemente, ¿no? Pero sí era una vida muy larga por la gracia de Dios, pero transformada para la gloria de Dios. Y algo que él dice aquí de los evangelios también da un epílogo, una palabra final de lo que él escribió, y lo da un poco largo, porque habla que Jesús trató con Pedro, luego trató con él, y dice: yo soy el que da este testimonio,
y saben que es verdadero y es un testimonio de Jesucristo. Y aparte, en versículos del capítulo 20, también él dijo, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas, de manera que solamente tenemos escrito lo que necesitamos saber. No hay más que lo que usted necesita en la palabra de Dios. Entonces es muy importante que hagamos todo esto. Y él retoma el caso de Pedro. Usted sabe que citábamos la semana pasada, cuando Jesús le dijo a Pedro, me amas con amor ágape. Pedro fue tratado por Dios, fue restaurado por Dios, pero ahora, después de que lo restaura, Pedro camina con Jesús y observa que Juan viene atrás de ellos y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué pasa con Juan? ¿Por qué él viene atrás? ¿Qué plan tienes para él? Y vamos a aprender en este momento entonces dos enfoques del discipulado, dos enfoques muy importantes que tenemos nosotros que aplicar a nuestra vida. La palabra griega matetes es discípulo, alguien que sigue a otra persona que es importante, alguien que escucha discursos, alguien que sirve o alguien que aprende. Eso es un discípulo. Y nosotros los cristianos somos discípulos. Nos llamamos cristianos porque es lo más común ahora en la sociedad, pero no nada más tenemos ese nombre. Somos los del camino, los discípulos, piedras vivas, ovejas del Señor, somos parte de la familia de Dios. Hay muchos títulos que la Biblia nos da a los creyentes, pero hoy vamos a usar respecto a la palabra discípulo. Vamos a hablar dos enfoques de cómo ser discípulo de Jesús. Y el primer enfoque es seguir. Juan 21, del 20 al 23, nos da este enfoque. Para que alguien diga que está siendo un discípulo de Jesús, tiene que seguir a Jesús. Si no sigue, no es discípulo. Muchas personas pueden decir que siguen a Jesús. Mucha gente que usted conoce en la sociedad, en la cultura, dicen, yo creo en Jesús, yo simpatizo con Jesús, a mí me parece bonito lo que Jesús dice, pero no siguen a Jesús. En su vida práctica no son discípulos, entonces no se cumple el propósito de Dios, porque querido hermano, Dios quiere que seamos discípulos. Y también a la gente que nos sigue por la internet, a la gente que nos escucha, que es una bendición, Dios nos dice que quiere que seamos sus discípulos en su palabra. Entonces es muy importante seguir. Versículo 20, después de que Pedro fue restaurado, 3 veces le dijo, Jesús, ¿me amas? Él le dice, pastorea mis ovejas, sigue adelante, no te quedes sin servir, aunque hayas fallado, tienes que seguir sirviendo. El proceso de restauración cuando hemos fallado es seguir sirviendo. Aunque estemos tristes, aunque nos sintamos fracasados, tenemos que seguir sirviendo. Y cuando Jesús le dice a Pedro esto, es que empieza esta narración. Dice versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado sobre él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Nosotros vemos aquí que hay una distracción. El primer enemigo para seguir a Jesús son las distracciones. Mucha gente se deja distraer de la palabra de Dios. Pedro estaba siendo ministrado por Jesús. Jesús lo estaba levantando, le estaba diciendo, no puedes quedarte con tu fracaso. Sí, tú me negaste, pero yo quiero que tú pastorees mis ovejas. Yo quiero que tú eleves tu amor fileos a un amor ágape. Yo quiero que tú sigas adelante. Entonces, hermano, cuando Jesús nos habla, tenemos que estar atentos a su voz. Pero muchos nos dejamos distraer. Pedro tenía que ver a Juan. ¿Realmente Juan dependía de Pedro? ¿Era importante para Juan que Pedro pensara en él? No. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros a veces nos dejamos distraer por otros que están en otro proyecto de vida delante del Señor. Y un principio del distraernos es la soberbia. Cuando yo creo que yo soy muy importante, yo tengo que ayudar a los demás dependen mucho de mí, me puedo distraer y dejar de ser yo mismo un discípulo. Pedro estaba recibiendo las palabras más importantes de su vida y se distrajo viendo al apóstol Juan. Entonces es muy importante que nosotros evitemos las distracciones. Habrá personas, tiempos, trabajos, placeres, situaciones, hay muchas cosas que nos pueden distraer de seguir a Jesús. Un discípulo tiene una meta que es seguir a su maestro. Lo más importante de mi vida es seguir a Jesús. Posiblemente me preocupo por los demás y voy a orar por ellos. Posiblemente veo que los demás están buscando de Dios y voy a hacer lo que pueda para que ellos busquen de Dios. Pero yo no voy a dejar de seguir a Jesús, porque entonces dejo de ser un discípulo fiel. Ahora, algo muy importante también aquí de seguir a Jesús es evitar los celos. Hay muchos de nosotros que los celos nos
hacen mucho daño. Aquí Pedro dice algo muy importante, no tiene celos, pero sí dice, es el discípulo al que Jesús amaba. ¿Suena eso a competencia o no? Que a veces decimos, es que a esta persona le ama mucho Jesús. Yo veo que Jesús prospera mucho a este hermano, Dios bendice mucho a esta hermana, Dios ama mucho a esta persona. Hermano, evitemos los celos. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. No puede ser el mismo plan que tiene para otros, porque en este caso Pedro está siendo discipulado y fue uno de los principales pastores de Jerusalén, de una iglesia de más de 100,000 miembros, como veremos cuando veamos Hechos a partir de la próxima semana. Entonces, siendo un pastor restaurado por Jesús, él reconoce que Jesús amaba mucho a Juan. Ahora, ¿por qué Jesús ama mucho a Juan? Porque Juan busca mucho a Jesús. Entonces yo no puedo decir que el que va a ser pastor, como Pedro, que está dándole la encomienda de atender a las ovejas, es más importante que aquel que es amado. O el que es amado es más importante que al que le dan la encomienda de atender ovejas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No tenga celos de nadie. No piense que los demás recibieron algo mejor que usted, porque cada quien tenemos lo mejor porque viene de parte de Dios. Cuando Pedro entendió que iba a pastorear a mucha gente, habiendo sido igual un pescador y letrado, ahora es un hombre importante, posiblemente aprenden a leer y escribir, se van depurando para servir mejor a Dios, tienen que atender muchas necesidades, ya no son pescadores. De Pedro se puede decir, es un hombre al que Jesús puso cuidado de las ovejas. No el único, porque esa es una doctrina herética, pero es uno de los principales pastores de Jerusalén. Hubo 12 pastores en Jerusalén, los 12 apóstoles. Y de Juan, cuando decimos Jesús le amaba, hermano, qué bueno que el amor de Jesús se manifieste en la vida de mi hermano. Cuando Dios ama o bendice a mi hermano, yo también soy bendecido, porque somos parte de la familia de Dios. Entonces, cuando yo siento celos, no estoy perfeccionado en el amor. Cuando yo siento que porque Jesús ama más a tal persona, o porque Jesús encomienda el pastorado a otra persona, me ama menos a mí, yo estoy mal. Yo tengo que aprender a depurar mi relación con el Señor y darme cuenta que Él tiene un plan para cada uno. Algo muy importante también es que trabajemos en equipo, hermano. Para que la iglesia funcione, tenemos que trabajar en equipo. Esto va a ser un énfasis muy fuerte. Todo el libro de los Hechos que vamos a estudiar en 4 años más o menos, va a ser el énfasis. Tienes que trabajar en equipo. Aunque seamos diferentes, aunque no coincidamos, tenemos que trabajar en equipo. Pedro le dijo a Juan, cuando iban a entregar a Jesús, le dice la palabra que estaba recostado, recuerda, junto a Jesús, porque no eran mesas. Ese famoso cuadro de Da Vinci está equivocado, no eran mesas ni sillas, no había nada de eso, eran camastros. Los judíos y los romanos en aquel tiempo ponían ciertos objetos allí en el suelo, cubrían con algunas telas para hacer las veces de una mesa, que parecía una cama-mesa o una mesa-cama, porque se recostaban allí a comer. Era la forma en que se usaba. Por eso cuando dice que Juan estaba junto a Jesús, le tocó a Juan estar junto a Jesús. A todos nos toca estar junto a Jesús en algún momento de nuestra vida. Por eso cuando estaba cerca de él, le dijo, pero pregúntale, ¿quién lo va a entregar? Y Jesús respondió, el que mete el pan al plato conmigo. Y fue Judas, pero nadie se dio cuenta que era Judas. Entonces es muy importante que notemos el trato personal que Él tiene para cada uno de nosotros. No tengamos celos ni nos distraigamos, porque a otros les da Dios otros dones, otros talentos, otros ministerios. Todos tenemos que desarrollar al máximo nuestra propia capacidad, porque si estamos pensando en los demás y nos comparamos, entonces nuestro potencial ya no se desarrolla. Entonces es muy importante, versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? ¿Se da cuenta de la distracción? Jesús está hablando con él. ¿Cuántos quisiéramos, hermano, tener esa experiencia? Claro que como Dios, ahora que Él está en todo lugar, Él nos ve a todos y nos escucha a todos al mismo tiempo, por supuesto. Pero en el momento en que Jesús estaba en la tierra, ellos no sabían eso. Y entonces cuando Pedro está recibiendo toda la atención de Jesús, en vez de enfocarse en la atención a Jesús, se distrae con Juan. ¿Algunos nos distraemos o no? Es que Jesús está tratando conmigo, me está hablando, me está perfeccionando, y yo me distraigo. Oye, Señor, ¿y qué de este otro? Es una distracción terrible. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? No está enfocado en el trato con Jesús.
Por favor, hermano, no se desenfoque en el trato con Jesús. Dios le habla a usted todos los días. Por eso es su obligación como cristiano leer la Biblia todos los días, orar todos los días, escuchar la voz todos los días, aunque estemos ocupados, enfermos, saturados, pase lo que pase. Antes que cualquier cosa que haga en mi vida, tengo que meterme en oración y buscar al Señor, porque Él tiene un trato para mí. Pero si yo me pongo a pensar lo que está pasando en la vida de los demás y me distraigo con lo que Dios hace con ellos, me pierdo el enfoque que Dios tiene con mi vida. Por eso es que Pedro dice: Señor, ¿y qué de este? Bueno, Jesús le dijo claramente que a ti, tú no tienes que preocuparte por él. El pastor de él se llama Jesucristo. Aquí en la tierra nos edificamos unos a otros, la iglesia funciona a través de ministerios, pero el que nos pastorea a todos es el Señor. Entonces hay tiempos de estar enfocado con el Señor y hay tiempos de dedicarme a los demás, de enfocarme en los demás. ¿De qué era tiempo en este momento para Pedro? De enfocarse en Jesús, de estar con Jesús, de recibir palabra, pero él estaba distrayéndose viendo a Juan. Entonces es muy importante que detectemos las distracciones. Pueden ser personas, pueden ser sentimientos, ocupaciones, valores, objetos materiales. Cualquier cuestión que usted tenga en su corazón es un distractor. No sé a cuánto nos pasa que cuando empezamos a orar, nuestra mente empieza a pensar en otra cosa. Mientras nos formamos en la oración pasa eso. Decimos: yo estoy orando, pero estoy pensando en otra cosa. Y empiezo a orar y ya me pongo ahí a buscar de Dios donde yo ore, hincado, sentado o como ore, y empiezo a pensar en otras cosas. No me estoy enfocando. Tengo que enfocarme en Jesús. Que mi pensamiento tenga la capacidad, mi mente tenga la capacidad de enfocarme en Jesús. Todas las demás cosas que son distractores nunca van a dejar de existir. No va a dejar de haber gente con necesidad, ni enfermedades, ni problemas económicos, ni presiones sociales. Todo eso va a existir siempre. Pero enfocarme en Jesús es vital para mi vida espiritual. Yo tengo que estar en el secreto. Como decían algunos cantos antiguos, algunos himnos, en el secreto con Jesús. Como si fuera un jardín donde yo estoy orando con Jesús, estoy enfocado en Él. Eso es muy importante. Entonces, el versículo 22, Jesús le dice que la relación es personal. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Juan viene atrás, es el discípulo amado. ¿Sabe usted que algunos amados a veces van atrás? Dios tiene trato para todos, Dios tiene trato para todos. Uno puede ser amado, otro puede ser responsable, otro puede ser lo que sea, pero Él tiene tiempo para todos y un trato para todos. Entonces, cuando Jesús trata con Pedro, que es tan importante, le dice: no te preocupes, Pedro. Si yo quiero que Él quede aquí hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo que le da a entender a Pedro es que mientras ellos van caminando, mientras van platicando, Juan va siguiendo a cierta distancia, con una reverencia, con un respeto a Jesús, y va siguiéndolos. Eso no es ningún problema. No es ningún problema que alguien venga atrás siguiendo a Jesús cuando Él platica con Pedro. Eso ya no existe hoy porque Él está en todo lugar. Recuerda que Jesús nos habla de su omnipresencia y su omnisciencia, conoce nuestra oración. Pero en ese momento que Juan se quedara atrás no es ningún problema. Pero Pedro en su mente se distrae. Señor, ¿qué de este? ¿Qué de este? Si tú lo amas y decimos que es alguien muy cercano a ti, ¿qué plan tienes para él? ¿Por qué él viene atrás? Hermano, esa es la mentalidad del que se distrae. Debiendo estar enfocados en Jesús, estamos enfocados en otras cosas, en otras personas, en el plan para otros. Hermano, para todo hay tiempo. El tiempo de la oración es exclusivo con Dios. Debo estar allí porque es el momento de estar con el Señor. Habrá otros tiempos en que yo pueda atender a Juan, en que yo pueda atender a otros y ver su necesidad, pero ahorita me estoy enfocando en Jesús. Como dice este poeta contemporáneo Marcos Vidal, ¿no? Cuando dice cara a cara, y quiero que los demás se queden callados. Mire, como él no es pentecostal, no sabe que nunca nos quedamos callados los demás, pero si fuera posible que los demás se quedaran callados, dice: nada más quiero verle. Creo que ese es el enfoque. Yo quiero estar con Jesús. Lo maravilloso es que no nos va a dar un minuto, nos va a dar la eternidad para estar con Él y para hablar con Él y para verle y para saber y para orar y para que nuestras lágrimas sean secadas en ese momento. Pero es muy importante estar enfocado en Jesús. Todos los días, por lo menos busque un tiempo. Usted sabe si es de noche, de madrugada, mientras va usted de trayecto, a la hora que usted pueda. Pero todos los días enfóquese en Jesús. Si dejamos de enfocarnos en Jesús, nos morimos espiritualmente.
Empezamos a perder la fe, a perder la fortaleza, a perder el gozo y empezamos a estar en otras cosas. Aún usted quizá, no sé si lo pueda creer, pero hay gente que está dedicada a servir a Dios y no le dedica tiempo a Dios. Un problema que tenemos los que estamos de tiempo completo es: estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y no oré. Estoy muy ocupado, tengo mucha gente que atender y no busqué la Biblia. Eso es un problema muy fuerte. Yo tengo que buscar a Dios primero, que mi primera cita sea con el Señor. Mi primera cita de todos los días. Otro poeta también dijo eso, ¿no? Que tú seas mi primera cita. En mi agenda, la primera cita tiene que ser Jesús. Si yo oro, si me presento con Él, ya puedo atender a los demás, ya puedo tener palabra para los demás, ya puedo servir. Pero si no me cito con Jesús todos los días, antes que nada, voy a estar perdiendo esa bendición. Entonces Jesús le dijo esto. La palabra quiero que Él quede es: no te preocupes, yo sé lo que pasa con Juan. Nos viene siguiendo, pero tú enfócate en el diálogo con Jesús. Hermano, el seguimiento es personal. Hay un problema fuerte de que nosotros vemos cómo los demás siguen a Jesús. Algunos tenemos la inmadurez de distraernos porque alguien deja de venir a la iglesia. ¿Le ha pasado a usted? Algunos decimos: ¿por qué ya no viene la hermana fulana? ¿Por qué ya no viene el hermano X? ¿Por qué cambiaron de pastor en la iglesia? ¿Por qué? Usted no se preocupe de por qué usted sigue adelante. El pastor principal nunca se va. El pastor verdadero nunca se va. Entonces, no esté viendo a los demás. Incluso algunos decimos: ¿por qué si yo vine a trabajar a la iglesia, fulano no vino? Otra vez la respuesta es que a ti. Es decir, tú sígueme, tú tienes que estar conmigo, tú tienes que servir. Y los demás es un plan diferente. Porque si yo espero que los demás sirvan para servir, nunca voy a hacerlo. Porque siempre habrá alguien que se distrae o que no está enfocado. Entonces es muy personal el seguimiento, el discipulado es con el Señor. Él va a quedar esa otra situación. Tiene un trato personal con Juan. ¿Juan se sintió desplazado? No. Después él sigue a Jesús, él escribe, él pastorea, él está en las cosas de Dios. De hecho, tuvo una vida muy larga, él no lo sabía, pero tuvo una vida, ya dijimos, de casi 100 años. Entonces, tuvo mucho tiempo con Jesús. Pero yo no puedo estar distrayéndome porque Jesús está con alguien o porque yo voy siguiendo atrás y entonces nos empezamos a tener cierta distracción. Otra cosa muy importante es el propósito de la respuesta. El propósito de Jesús es enfocarnos. Jesús quiere enfocarnos correctamente. Jesús pudo decirle: pero oye, de veras, Juan, ven también tú acá con nosotros. ¿Era momento de estar juntos o estaba nada más con Pedro? Era el momento de Pedro y Pedro lo estaba perdiendo por estar en la distracción. Entonces, hermano, enfóquese en su tiempo con Jesús. No se preocupe de los demás. Después orará usted por ellos o los visitará o lo que sea, pero de momento yo necesito alimentarme de la presencia del Señor antes que los demás. Y si los demás vienen de lejos o alguien va adelante o alguien va detrás, ese no es mi problema. Es problema de Jesús. Yo tengo que seguirle personalmente. Se tenía que enfocar. Ahora, viene un problema aquí, versículo 23, cuando las palabras de Dios son malentendidas. Dice versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Sabe que hay un gran problema de interpretación de la palabra de Dios? Hoy vemos una iglesia bendecida, hay iglesias enormes, ministerios reconocidos a nivel mundial, gente que escucha la palabra de Dios por muchos medios en la actualidad, impresionante. Pero aún tenemos un grave problema de interpretación de la palabra de Dios. Mucha gente interpreta incorrectamente la palabra de Dios. Esta semana, escuchando una predicadora, para tratar de aprender un poquito, escuchaba que decía: hermanos, aquí dice la palabra de Dios, Dios permite que la tierra sea labrada. Esto quiere decir que trata con nuestro carácter. Eso fue lo que la hermana dijo. ¿Es cierto? ¿Qué quiere decir que la tierra es labrada? Pues que la tierra es labrada, nada más, hombre, eso es todo. No busque un segundo sentido. Hoy hay muchas iglesias que incluso se jactan de que encuentren un segundo sentido. Dicen: y es que yo soy más espiritual, yo encuentro cosas muy raras aquí. Pues mire, ya no tenga ese tipo de prácticas porque va a desvirtuar la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice una cosa es clara. Hemos hablado mucho de hermenéutica, la interpretación de la palabra. Cuando algo no parece muy claro, hay que ver si por cultura, por idioma, por geografía o por tiempo hay algo ahí que no entendemos. Tenemos que hacer que lo alegórico pase a ser literal. Pero yo no puedo andar sacando cosas raras de la palabra de Dios.
Y sin embargo hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios. Y cuando Jesús le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Algunos pensaron que Jesús dijo, yo quiero que Juan se quede hasta mi segunda venida. ¿Y qué a ti? Lo único que entendieron claro fue el qué a ti. Eso todo lo entendemos bien, porque pues a veces se aplica qué a ti. Para seguir a Jesús a veces nos tiene que decir qué a ti. Tú sigue, tú no te preocupes, tú no tienes que estar ahí. Pero la segunda venida de Jesús ya van 2000 años y Él no ha venido. En su perfecto amor Él quería que usted naciera. Aquellos hombres de hace 2000 años pensaban que se iba a acabar al fin del siglo. Y dijeron, bueno, cuando Jesús dijo, una generación no pasará hasta que yo venga, una generación son 40 años. Ahí empezó la mala interpretación, porque también generación se refiere al género humano. Entonces, no va a pasar el género humano cuando Jesús venga. ¿Cuándo va a venir Jesús? Recuerde que nadie sabe. Porque también hay algunas iglesias que andan dando fechas. ¿Ya le ha pasado a usted que la gente da fechas? Jesús va a venir, va a venir. Y yo me acuerdo mucho que algún día dijo un pastor, 88 razones por las cuales Jesús va a venir en 1988. Imagínese nada más. ¿Qué dice la Biblia? Nadie sabe la fecha. Jesús viene, pero nadie sabe la fecha. No me diga del año 2000. Aquí algunos incluso sabemos que compramos túnicas blancas, ¿no? Para el año 2000 y no, pues, Jesús viene en el 2000 y yo me voy con Él. No, nadie puede poner fecha. ¿Entendemos eso? Nadie puede poner fecha. Ni el hiperprofeta, evangelista, siervo superconocido, mega iglesia, nadie puede poner fecha. Para que estemos todos expectantes. Yo sé que Jesús viene, no sé cuándo, pero Él va a venir. Nada más no se canse. Porque algunos que ya tenemos muchos años en el evangelio, luego como que nos cansamos y decimos, no ha venido el Señor. Y otros que apenas empiezan, pues no se han cansado todavía. Pero que nadie se canse, el Señor viene. Entonces cuando Jesús dijo, yo vengo, ellos pensaron que venía en el primer siglo. Y como vieron que Juan casi cumple 100 años, decían, no, pues Jesús va a venir cuando este hombre muera. ¿Jesús dijo eso? No. Nada más dijo que yo venga de ir y venir con Pedro de la plática. Eso es lo que Jesús dijo. Pero ya había quien estaba diciendo, no, Jesús dijo que cuando Juan muera es porque ya viene la segunda venida. Hermano, no es así. La palabra tiene que ser clara, no deje que nadie lo sorprenda, aunque valoramos mucho a los pastores, predicadores y evangelistas, no todo lo que usted vea es cierto. Televisión, internet, medios, iPod, iPhone y todas las que hoy tenemos muchas no crea todo lo que escucha. Vaya a la palabra y si persisten las molestias, consulte a sus pastores o algo así. Algo así. Pero, ¿entendieron mal o no entendieron mal? Sí. Es que entonces Jesús viene en el año 100 y ya. No venía en el año 100. 2000 años Dios tenía en su mente a usted, a cada uno de nosotros, que teníamos que nacer, vivir y que la experiencia más maravillosa de nuestra vida iba a ser conocer el Evangelio y esperar la vida eterna. Esa es la mente de Dios. Por eso ahorita, aunque estemos en el 2013 en Occidente, diremos, yo no sé si Jesús viene pronto. Parece que sí, hay muchas señales que indican que sí, pero no tenemos fechas, ni sabemos si es pronto o no, o si vienen 2 o 3000 o 5000 o 10,000 años más, no sabemos. Lo importante es vivir fieles al Señor y entender bien su palabra. Para que usted entienda bien la palabra, también tiene usted que estudiar. Muchos ahora ya no quieren estudiar, dicen que con una revelación así de iluminación especial ya entienden todo. Dice uno, ay, no sé cómo le hacen. Algunos llevamos décadas tratando de entender y medio empezamos a entender. Esos en un ratito ya entienden todo, pues está tremendo, ¿no? Pero no es así. Dios tiene planes para todos. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de Pedro? En el caso de seguir, evitar distracciones. No me voy a dejar distraer. No importa que pierda esposo, esposa, padre, hijos, perro, gato, comida, dinero, trabajo, lo que sea. Nada me apartará del amor del Señor. Yo tengo como prioridad al Señor. Cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás ocupa un lugar adecuado. Recuerde, es el eje de nuestra vida. Dios es el eje de nuestra vida. No deje que los compromisos sociales, la economía, las personas, las demás cosas nos distraigan de las cosas de Dios. Usted tiene siempre que estar enfocado en Jesús. Nunca faltará un Juan que viene atrás caminando. Déjelo que camine. El plan del Señor es que Él camine, no que usted esté distrayéndose, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos esto. Y también que el trato de Dios es personal. Usted es un hijo único, una hija única, y el plan para usted es irrepetible. No hay nadie
como usted. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no hay nadie como nosotros, porque imagínense, si fuéramos varios iguales, si con uno basta, ¿no? Imagínense. Pero entonces no diga, es que ¿por qué la hermana no tiene como yo? ¿O por qué el hermano tiene más que yo? ¿O por qué a aquel hermano le va mejor? No, hermano, todos somos una gran muestra del amor del Señor, ¿verdad que sí? Por eso dice el apóstol, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo presente, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, lo principal de mi vida es el Señor. Entonces, no vea a los demás con envidia, no diga por qué le va mejor que a mí, por qué aquel llegó a la vejez, por qué aquel prosperó más que yo. No, trabaje, esfuércese, busque, ore, y recuerde que hay un plan especial para usted. Y si usted quiere servir más, lo va a lograr, pero siempre es con consagración, con mucho estudio, con muchas lágrimas, con mucha dedicación, con mucho enfocarnos. Incluso hoy que hay tanta tecnología, lo más importante es enfocar. Si no centro algo para que salga correcto ahí en la televisión, ¿qué pasa? Pues está desenfocado, aunque haya tecnología hoy increíble, ¿no? Pero tenemos que enfocar. Cuando usábamos la radio, los que somos de los 50 para atrás, pues había que sintonizar, ¿recuerdan? Que hasta había botones. Ya hoy la palabra botón, los jóvenes piensan que nada más es para abrocharse la camisa, pero había botones de otros tipos y entonces había que estar ahí. Y los que fuimos medio pobres, el radio era una carcasa ahí, ¿no? Y teníamos que agarrar los alambritos y a ver si muévele para allá y muévele para... Mire, era más entretenido, ¿eh? De veras que era más entretenido y por lo menos uno desarrollaba otras habilidades. Pero hay que enfocarse. Hay un psiquiatra, James Wilder, que escribió parte del libro Madurez en Cristo, que aquí vimos alguna ocasión. Decía que en el matrimonio el concepto se llama sincronización, es decir, ponernos de acuerdo al mismo tiempo. Y cuando lo logramos, el matrimonio es exitoso. Cuando no lo logramos, que pasa mucho, es porque no nos pusimos de acuerdo. Y él, que es un psicólogo y un pastor, decía, escuche a su esposa. Todos los que somos casados, hermanos, levanten la mano los hermanos que están casados para que todos se despierten. Bueno, vea a su esposa a los ojos. No baje la mano todavía, dijimos. Vea a su esposa a los ojos por lo menos una vez al día, ¿de acuerdo, hermanos? A ver, ¿cuánto lo vamos a hacer? Ahora levanten la otra para prometer que sí. Bueno, ok, gracias, hermano. Si yo la veo a los ojos y la escucho, empiezo a darme cuenta de lo que dice. Pero si ni la veo, nada más le digo, ajá, y los norteños dicen, ey, hermano. No. Ahora, hermanas también, también van a escuchar a su esposo, ¿no, hermanas? Ya ustedes no levanten la mano, nada más digan que sí. Entonces, tenemos que escucharnos, tengo que entender, tengo que atender. A veces yo quiero salir a pasear y mi esposa se siente enferma. Nos tenemos que sincronizar. Entonces yo voy a la farmacia, lo tomo como paseo y le traigo la medicina a ella. Y eso es sincronización. ¿Entendió el concepto de sincronización? Sí, así es. Entonces, hermano, sincronícese para que funcione el matrimonio. Igual, sincronícese con sus hijos. Hay que verlos a los ojos, colgarlos de las orejas, una vez dan ganas. Verlo de frente y decir, hijo, te quiero mucho. Ya, con eso basta, ¿no? Lo que le quiere decir. Y igual, ver que él nos ve a nosotros y escucharlo, también nos damos idea de lo que están diciendo, aunque ahora hablan bien raro ellos, pero nos damos una idea y hay una sincronización. Entonces, hermano, ¿cuán importante será sincronizarnos con Dios? Todos los días al amanecer, yo sé que algunos nos despertamos como con resorte y ya llevamos retrasados desde las 5 de la mañana porque hay muchas cosas que hacer, pero sincronícese con Dios. Póngase en oración, lea su Biblia, no vaya manejando y orando, no haga eso, ya que llegue, ora, y cuando vaya en el pecero, ora con más ganas, pero usted va orando, leyendo la palabra. A la hora que pueda, usted busca de Dios todos los días. Señor, ¿qué quieres para mí hoy? Y Dios dice, quiero para ti esto. Para Jesús quería un diálogo. Juan quería a Jesús que lo siguiera a distancia, pero es el mismo plan, que haya un discipulado. Hay un plan personal, tengo que desechar todos los distractores para enfocarme en el Señor. Es muy importante seguir. La pregunta para usted, ¿usted está siguiendo a Jesús? Si pusiéramos escala de 1 a 100, ¿qué tanto sigue usted a Jesús? Como decimos en la escuela, menos de 8 es mediocridad. Entonces, menos de 8 de seguir a Jesús, ando mal.
A veces sigo a Jesús 1 de 10. No, tengo que seguir más a Jesús. Y algunos maestros decían, cuando tengas más tareas, ponte a orar más. Así en el seminario decimos, ¿cómo voy a orar más si tengo más tareas? Entre más oro, más hábilmente hago las tareas y puedo hacer las cosas que tenga que hacer. Entonces, enfóquese en Jesús. Su pastor lo quiere todos los días. Quiere estar con usted, y ya sabe quién es el pastor, Jesús. Él quiere hablarle, amarle, bendecirlo, darle un plan. Entonces, esté con él. No haga como Pedro. Señor, ¿y qué de este? Porque le van a contestar, ¿y qué a ti? Entonces, si yo no quiero que me digan qué a ti, me enfoco y que los demás, cada quien siga a Jesús como él, les dé la sabiduría, pero yo tengo que seguirlo. El segundo enfoque del discipulado, después de seguir, es testificar. Y eso está muy interesante. Testificar. Ya sabe usted que es un anglicismo, test, prueba. Entonces, es dar pruebas de algo. Y algo muy importante de dar pruebas, hermano, es que la palabra griega, ahora griego, para testigo, ¿recuerda cuál es? Algunos ya saben. Martureo, exacto, martureo. Es dar testimonio de algo, aunque me cueste la vida. De ahí viene la palabra mártir. ¿A los cristianos les costó la vida o no les costó la vida? Sí. Mire, hoy nos cuesta que el tráfico, que las obras de la López, eso nos cuesta ahorita. Pero hace 2000 años les costaba la vida. Entonces era mucho más difícil ser cristiano en aquella época. Negar que el César era el Señor y decir que Jesús es el Señor era un problema. A un judaísmo que estaba en contra de todo lo cristiano era un gran problema. Hoy no deja de haber persecución a nuestros amados hermanos en muchas partes del mundo, pero hay lugares donde no hay tanta persecución o no es tan evidente. Entonces, hermano, testificar es dar pruebas con mi vida y con mi muerte. ¿Cómo doy pruebas con mi vida? Predicando. Cada que usted le dice a los demás Jesús te ama, busca la Biblia, cuando usted manda mensajitos de tanta basura que hoy se manda a la gente, usted manda un versaje bíblico y manda algo del amor de Dios, eso es un testimonio. Cuando usted platica con la vecina y le habla de Dios, cuando alguien viene en su crisis, en su angustia y usted le dice que Dios es la solución, usted está dando testimonio. Cuando usted cambia su forma de ser esposo, esposa, hijo, padre o madre, usted está dando testimonio. Ese es testimonio. Tengo que dar pruebas con mi vida y aún con mi muerte. Eso es muy importante porque no nada más es con mi vida, es hasta que me costara la vida. Ahorita a muchos no nos está pasando esto. Hay pocos lugares en el mundo donde sí cuesta la vida ser cristiano, pero tengo que dar testimonio, tengo que decirles quién es Jesús. Entonces, la finalidad del discipulado es el testimonio. Dice aquí Juan, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. O sea, Juan dice, soy yo soy el escritor, el discípulo amado que iba atrás, que Pedro se distrajo por mí cuando no debe distraerse, ese soy yo. Doy testimonio de estas cosas. Y que usted ve los evangelios, viendo a Juan como escritor, las cartas que él escribió, que son 3, y el Apocalipsis, en todo él dice, damos testimonio para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Lo vimos lleno de gracia y de verdad, como el unigénito Hijo de Dios. Vimos a Jesús. No supimos que era el Salvador. Al principio pensamos que era un maestro. Nos fuimos convenciendo de quién era Él, su divinidad, su poder, los milagros, su poder sobre todas las cosas. Y nos dimos cuenta que es el Hijo de Dios hasta que resucitó. Nos comisionó. Puso a 12 en una iglesia en Jerusalén y después nos empujó para predicar el Evangelio en muchos países. Este es nuestro testimonio. Yo soy testigo de las cosas que les estoy diciendo. Ahora, nosotros tenemos un problema, somos testigos actuales, no vimos a Jesús, pero hemos sentido a Jesús, hemos visto la obra de Jesús, los milagros, la bendición, la gracia, el gran milagro que es la salvación, es una prueba, porque a veces nos dejamos vencer por la gente, nos falta apologética, la materia de la defensa y definición de la fe cristiana, y nos niegan, no, Jesús no existió, la religión es falsa y viene de no sé dónde, y decimos, pues sí, pues usted lo que usted piensa, no, yo soy una prueba, que siendo pecador, ahora soy un hijo de Dios, que habiendo sido destructivo, vicioso, todo lo que he sido, ahora soy un hijo de Dios, yo soy una prueba viviente. Este apóstol Pedro dice, ustedes son piedras vivas, cada uno es como un ladrillo en un gran edificio donde todos confiesan quién es Jesús. Entonces es muy importante ser discípulo, es muy importante confesar a Jesús. Ahí donde usted es diferente, en la calle, en la comunidad, en el día, usted habla de Jesús, es una prueba, es un testimonio de lo que usted está hablando de Jesús, es muy importante.
Entonces Juan era un discípulo, por supuesto que sí. Se recostó cerca de Jesús, le preguntó quién lo entregaba, estuvo con él. Lamentablemente se fue cuando Jesús fue esa noche apresado y todos huyeron. Pero el pastor después los juntó y los comisionó. De Pedro se dice eso, que Jesús le dijo, me amas más que estos, pastorea mis ovejas. De Juan no se dice qué le dijo, pero se juntó con Pedro, con los otros, y empezaron a predicar el evangelio en Jerusalén. Y gracias a que hubo testigos, hoy nosotros somos cristianos, porque alguien se dedicó, alguien escribió, alguien vivió, alguien fue valiente. Yo tengo hoy el deber también de ser valiente. Ya no podemos escribir al nivel del canon en la palabra, pero podemos escribir muchas cosas para que la gente vea la palabra de Dios. Tenemos que ser valientes ante muchas cosas el día de hoy. Dios tiene un plan para nosotros. Entonces es muy importante que usted sepa que usted es un testigo. Entonces es alguien que ofrece pruebas con su vida y con su muerte. ¿Está usted dispuesto? Porque eso es muy importante. Con mi vida, pase lo que pase, tenga el día como lo tenga, yo voy a predicar de Jesús siempre. Cuando me pregunten, cuando me digan, donde haya oportunidad, yo voy a hablar de Dios siempre, con mi vida. Pero si llega el momento en que pierdo mi vida, si llegara una agonía, si llegara un sufrimiento, a un estado físico en que ya no puedo ni pararme, aún así estaré predicando hasta el último aliento de vida. O si alguien me mata por ser cristiano, porque está pasando, hermano, más cerca de lo que pensamos. Gente a la que le han quitado la vida porque dice que es cristiano. Y si me llegara a pasar eso, no voy a negar a Jesús. Él dio su vida por mí. Yo tengo que ser valiente y dar mi vida por Él. Algo muy importante, todo lo que sea menos que dar mi vida por Él, no es discipulado. Si yo nada más me alegro con las cosas de Dios, le quiero pedir, me gusta la iglesia, me gustan las alabanzas, me gusta el ambiente, no, eso no es discipulado. Es parte, pero el discipulado es que yo dé con mi vida pruebas, que deje mi pecado, mis vicios, mis malas palabras, mis cosas tremendas que traigo y cambie. Eso es discipulado. Y aún si me llegaran a pedir la vida, yo llegara a decir, lo doy gustosa para que el nombre de Dios sea bendecido. Hace 2 semanas, en el Valle Mazahua, en Toluca, mataron a 2 cristianos. Y estamos a 2 horas de camino, ¿eh? ¿Y por qué los mataron? Por predicar el evangelio. Y un grupo de delincuentes de la zona los mataron, a un jovencito y a un adulto. Entonces, ¿estamos cerca o no estamos cerca, hermano? Sí, pero pase lo que pase, yo tengo que seguir siendo fiel a mi Señor. Es un testimonio de veracidad, tengo una responsabilidad ante el Señor. Y algo muy importante también dice aquí, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, el testimonio que habla de dar una prueba con mi vida o con mi muerte, tiene que tener la parte en que se note que es verdadero. Porque lamentablemente hay testimonios falsos, ¿verdad? Hay testigos falsos. Pero nosotros decimos, mi testimonio es verdadero. Juan dice, yo escribo este evangelio. Él escribe las 3 cartas y el Apocalipsis y dice, ¿saben? Todo esto es verdadero. No caben las mentiras. Por eso nos preocupa que haya predicadores o maestros que digan mentiras. Es muy preocupante esto, contrario a la ética cristiana. Entonces yo tengo la carga de que mi testimonio sea verdadero. Nadie de los que estamos aquí hemos sido 100% santos. Nadie podemos decir, yo desde que nací viví muy bien y un día conocí a Jesús y qué felicidad. No fue así. Algunos vivimos cosas terribles y de lo terrible nos sacó Jesús para que seamos sus testigos ante el mundo. Y a veces fallamos y a veces caemos. El discípulo cae. Recuerde, el discípulo cae, pero no se queda caído. Se tiene que levantar. Cuando vemos a alguien caído nos duele el corazón, pero tenemos que decirle, levántate, no te quedes allí. El sentimiento es quedarme allí. Estoy lastimado, estoy herido, estoy mal, no quiero caminar. Eso es lo que yo siento. Pero mi necesidad primaria de sobrevivencia es levantarme. Y tenemos a un pastor que siempre nos levanta. Él siempre nos levanta. No se quede caído. La iglesia tenemos la necesidad de levantar a los que han caído. No es fácil, pero es nuestra necesidad. Es fácil juzgarlos, es fácil olvidarlos allí, pero mientras ellos quieran, les vamos a decir, tienes mi mano contigo, yo voy a estar contigo para que te levantes. Pero quiero que te levantes, no te quedes ahí. Eso es lo que hace un testigo de verdad.
Y otra cosa muy importante, hermano, es lo que se vive en el Evangelio, ¿sabe? Todo lo que se dice en el Evangelio es verdadero. Hay personas que piensan que somos hipócritas, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que dice, ay no, en la iglesia fingen. Yo creo que ahí van y dicen que sí, que Dios, y todas las semanas son terribles. Mire, si hay gente así, es gente que está en un proceso de discipulado o de no ser discípulo. Pero los que estamos en el Señor tenemos la necesidad de que todo lo que decimos sea verdadero. Si yo no vivo lo que estoy predicando, no soy un buen discípulo. Y por favor, hermanos, si usted ve pastores y obreros que han caído en cosas terribles, usted no se distraiga. La respuesta sería la misma que a ti. Tú sígueme. Y si no hay un siervo de Dios o una sierva de Dios que me enseñe en un lugar, voy a buscar otro de inmediato. Pero voy a seguir buscando, porque sí hay siervos que están viviendo la verdad. Y tengo que ver la verdad de lo que predican, su vida, su familia, lo que hacen, cómo administran, lo que son, cuando hay una necesidad. Hermano, el discipulado se nota. No es una cuestión de poses o de un púlpito. Estar en un púlpito es una parte del discipulado, pero bajándonos un púlpito, ¿cómo somos? Que dejemos de ser mentirosos, defraudadores, que dejemos todo lo que teníamos antes. Señor, ayúdame a dejar esto que me da trabajo dejarlo. He sido así toda mi vida, pero yo no puedo seguir siendo así, porque el maestro dice que esto es pecado, porque el maestro dice que esto no está bien. Lo voy a dejar, y me da trabajo a veces, pero tengo que lograrlo. Entonces, es verdadero. La salvación es verdadera, los milagros son verdaderos. Mucha gente luego piensa, no, que hoy que se ven tantos milagros, dicen, pues está actuado. No sé si haya posibilidad de que suceda eso, pero sabemos que hay milagros verdaderos, totalmente. Sabemos que hay gente que ha sido salva, ha sido perdonada, ha sido sanada, hay bendiciones en sus vidas, porque Dios es verdadero. Recuerde, Dios es verdadero. Dios no se ha cansado ni envejecido, Él sigue haciendo grandes milagros. Entonces, ¿qué tengo que decir? La verdad. No puedo andar diciendo cosas que son falsas, tengo que decir la verdad. Y otra cosa muy importante, el versículo 25 es muy interesante, dice, y Jesús también hizo y dijo otras muchas cosas, las cuales no están escritas aquí, porque si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo no cabían los libros que se deben de escribir. Amén. ¿Cómo acabó Juan su evangelio? Con un amén. Casi todo lo que un cristiano termina debe de decir amén. Así sea, terminamos, estamos muy comprometidos con lo que se dijo. ¿Qué es lo que pasa cuando dice hay otras cosas que Jesús hizo? Mire, vivir con Jesús de cerca podía haber dado lugar a escribir muchas otras cosas, detalles secundarios, detalles que Jesús dijo, que hizo, otras personas que no están en los 4 evangelios, otras situaciones tal vez, pero no es necesario que pensemos en ellos. De ahí vienen los evangelios gnósticos, los falsos escritos de Jesús, de los apóstoles, hay muchos evangelios falsos. Lo que está escrito aquí es lo que nosotros necesitamos para nuestra fe como cristianos. Y algo muy interesante de Juan es que él dice, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se habían de escribir. Literalmente dice, el mundo no podría contener todo lo que se habría de escribir. Y se habla en 2 sentidos. No podría contener por la cantidad de libros, se llama hipérbole, ¿no? En retórica, exagerar algo con el afán de dar a entender un punto, una exageración. Es una exageración que en el mundo no quepan miles de libros, porque si hubiera escrito una por una de las cosas que Jesús hizo o dijo. Pero otra forma también de entenderlo es, el mundo no resistiría el testimonio de Jesús. Tantos milagros, tantas sanidades, tantas cosas que Él hizo, que si lo que está escrito a la gente le parece exagerado, imagínense nada más, si todo lo que Jesús hizo se hubiera escrito. Y es muy interesante porque en griego Juan dice, pienso que en el mundo no podría contener todos los rollos que deberían de escribirse, así dijo él originalmente. Recuerde que se escribían en rollos en aquel tiempo. Entonces Juan ve en su cultura que el mundo no puede recibir todo lo que Jesús hizo, pero que lo que está escrito es lo que nosotros necesitamos saber. Por eso no cree nadie más, aunque nos digan que acá hay otro libro, que los evangelios gnósticos de Jesús, que el evangelio de Pedro, que el apocalipsis de Pedro, que los libros, quién sabe qué. No. Esas son cosas que la gente pudo haber creado, pero lo que está en la palabra de Dios es un milagro que lo tengamos por escrito. Cuando hablamos del canon, la inspiración, cómo Dios dirigió 40 hombres diferentes en 1600 años para hablar la palabra de Dios, es un milagro muy grande. Y ya sabemos que no estaba escrita como usted la tiene. Los rollos los tenían en las sinagogas, en las universidades, la gente común no tenía muchas cosas escritas. Hoy tenemos la bendición que lo tenemos en muchas versiones y medios y modos. Hay que usar la palabra de Dios. Ese milagro de que llegara la palabra se llama el milagro de la preservación. O sea, Dios preservó su palabra para que llegara hoy a nuestros días. Por favor, lea su Biblia.
Citando al gran filósofo Demóstenes, él dijo algo muy importante. Cuando vio el caos en Roma, dijo: señores, por favor, por encima de todo, piensen. ¿Es importante pensar? Meditar, reflexionar, analizar, criticar, ver todo lo que tengo que analizar. Entonces yo tengo que aprender a pensar. Si mucha gente dice cosas falsas de la Biblia, hay religiones falsas, es otra cosa. Pero la iglesia del Señor, que puede estar en muchas partes del mundo hoy, nuestra obligación es proclamar la palabra de Dios. Y que la gente vea: oye, Jesús levantó enfermos. Sí, aquí dice que levanta enfermos, muchos enfermos. Nosotros muchos hemos sido levantados de enfermedades. Entonces Dios levanta enfermos. Cuando hablamos de que Dios levantó muertos, y ha habido testimonios incluso entre algunos cristianos de que Dios levantó a alguien, hay casos, pocos, pero hay casos, decimos gloria a Dios, porque no es para que esta persona se levante y se haga famosa, es porque el que levanta a los muertos es el Señor. Él tiene el poder, y todos los milagros de provisión, de sanidad, de bendición de Dios a nuestra vida, hermano, hay que testificar de eso. Un cristiano tiene que dar testimonio de las obras de Jesús en su vida. Por favor, dedíquese a hablar de Jesús en su vida. A veces hoy hablamos de muchas cosas y tenemos muchas cosas de las que hablamos, algunas son buenas, otras no tanto, pero parte de lo que usted dice, parte de lo que usted hace, hable de Jesús. Usted se va a sorprender de cuánta gente está deseosa de escuchar de Jesús, porque a veces decimos: no me van a juzgar religioso, no van a querer ser mis amigos si les hablo de que soy cristiano. Hermano, hable de Jesús. Lo más importante es hablar de Jesús. Todos estamos aquí, los que somos cristianos, porque alguien nos habló, alguien dijo algo, alguien oró, alguien nos invitó, y entonces nosotros tuvimos la inquietud de ir. No todos llegamos a un templo posiblemente, pero el Señor nos habló de muchas maneras usando personas. Por favor, déjese usar, sea testigo de Jesús. Juan no estaba enfocado ni lleno de celos contra Pedro, ni dijo: ¿por qué yo vengo atrás? ¿Y por qué Pedro va junto a Jesús? No, él no entró en ese tipo de carnalidades. Él dijo: yo tengo que escribir. Yo fui de los 12. Yo vi todo lo que Jesús hizo y dijo. Ya los otros 3 evangelistas habían escrito. Y él dice: yo tengo que dar también la versión del evangelio, como alguien que de primera mano, como Mateo, estuvimos con Jesús, viendo lo que él hizo y dijo, y hablando de las cosas que él tiene que decirle a la gente. Hermano, entonces es muy importante que testifiquemos. Cuando usted es discípulo, hay que atender discursos, ¿verdad que sí? Atender discursos es muy importante. Hoy a veces la gente quiere las cosas automáticas, ¿no? Ya aprendizaje hoy se maneja como tomar de la red, bajar e imprimir. Y eso es un recurso actual, pero no es lo único. Yo tengo que aprender a escuchar, a valorar, a hablar de Jesús. Y una cosa muy importante, hablar de Jesús es un gran honor. Hoy escuchamos mucha gente que dice que es el orgullo X, orgullo de muchas cosas que la gente tiene, de las cuales no deberían estar orgullosos de veras. Pero lo dicen con un orgullo, que algunos hasta no lo creemos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo pena de hablar de Jesús? Jóvenes, hablen de Jesús. En las universidades se burlan de nosotros en muchos lugares, pero el evangelio es coherente, el evangelio es documental, el evangelio tiene verdades. Y cuando hablamos de adultos, que a veces nos da pena, como las amigas y los amigos dicen tantas tonterías y hasta los escuchamos, pero nos da pena a nosotros hablarles de Jesús. Entonces no tenga ninguna pena, hable de Jesús, dígales de Jesús, Él hará lo que tiene que hacer. Algunos decimos: ¿y es que si le hablo luego qué? Deje que luego que lo haga Dios, hombre. Deje que eso, si Él se interesa, si va a una iglesia, si pide una oración o si se enoja, usted ya le habló, lo siguiente le toca a Dios. Pero necesitamos hablar más de Jesús. Hoy vemos tantas cosas que se hablan, estamos inundados de información, tenemos la sobreinformación el día de hoy, pero en esa cantidad de datos, de lo que muy poquito se habla es de Dios, y es nuestra responsabilidad. Voy a hablar de Dios, en los medios, personalmente, ahora, en el futuro, como pueda, yo tengo que hablar la palabra de Dios. Yo soy un discípulo. Juan no sabía que su evangelio iba a ser parte de la Biblia. Él pensaba, como pastor ya anciano, cerca de la muerte, pensó que escribir el evangelio era para confirmar a las iglesias de Asia, pero él no sabía que iba a ser parte del libro más clásico de la historia de la humanidad. Usted tampoco sabe lo que Dios tiene para usted, pero Dios tiene cosas grandes. Dios no tiene cosas pequeñas,
tiene cosas muy grandes. Todo está en que usted se dedique, que usted sea fiel, que usted se disipule, que usted se integre a un programa de una iglesia local, que usted empiece a servir. Y entonces Dios va a hacer grandes cosas con usted. Dice la palabra, no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Entonces siempre un cristiano que disipula, que testifica, que habla de Dios, tendrá fruto. Otros escucharán, otros serán sanados. Dios le quiere usar a usted, pero tiene que estar atento al discipulado. Otra cosa muy importante es la esencia del testimonio, o sea, yo tengo que hablar la verdad. La palabra de Dios tiene que ser la norma de la verdad. Hay cosas en la palabra de Dios que son difíciles de entender, pero como están en la palabra, ¿qué tengo que hacer? Decirles. Aunque a la gente luego no le gusta lo que está en la Biblia, pero a Dios le plació registrar todo esto y es lo que necesitamos. Nuestra palabra es bíblica, el evangelio es escritural, es bíblico, no es el evangelio como yo lo entiendo, no es mi interpretación de, aunque la interpretación siempre tiene que estar bien dirigida por Dios, pero es la palabra de Dios. Yo tengo que hablar de Él, es muy importante, con nuestra vida y con nuestra muerte, proclamar la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, hermano, es que seamos veraces, que la gente sepa que decimos la verdad. Eso es muy importante. No importa si me está yendo bien o mal, no importa cómo siento las cosas ahorita, yo siempre tengo que decir la verdad. Diríamos que los cristianos somos portadores de la verdad. Cuando entramos en ese concepto es muy complicado, porque se han metido las ciencias y la filosofía en la verdad. Y la gente piensa que la verdad es aquello que todos pueden creer o aquello que a muchos les va a gustar. Pero es un concepto de acuerdo al hombre. La verdad en Dios es una persona que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en Él está centrado todo. Él es verdadero, Él murió, Él resucitó, Él es Dios, su palabra es verdad. Yo tengo que creer la verdad. Si aquí dice que hay milagros y que Dios me manda a orar por enfermos, aunque yo no lo crea, voy a orar y Dios puede levantar a esos enfermos. Si Dios quiere cambiar la vida de la gente, es solamente a través de su palabra. No creamos la mentira de que lo que la gente necesita es dinero, porque aún las sociedades más ricas del mundo en la actualidad es donde hay más depresión y suicidio. No creamos que la gente va a ser feliz cuando tenga todo lo que quiere, porque a veces lo que queremos no es bueno, no es lo que Dios quiere. Entonces yo tengo que creer que lo que dice Dios es la verdad. Aquí dice que me tengo que limitar por amor. Hay cosas que son pecado que yo no puedo practicar, aunque la gente las practica. Entonces yo creo que es verdad. Yo me abstengo por la gracia de Dios y no participo de eso, aunque la gente diga lo que quiera decir. Y una cosa muy importante, hermano, Dios nunca ha mentido. Dios nunca ha fallado. Si usted le sigue, habrá bendición en su vida. La vida cristiana no es de un día, es de todos los tiempos. Hay cosas muy lindas, hay cosas horribles, pero si usted está enfocado en Dios, va a llegar a la meta. Dios le quiere bendecir. Dios no quiere que usted viva triste. Dios no quiere que los jóvenes sean gente frustrada o rara. Dios quiere que veamos la felicidad desde otro enfoque, desde el enfoque de Dios. Y que digamos, yo tengo como felicidad que Dios cumpla en mi vida su palabra. Y tengo que ser veraz. Si he sido mentiroso, si en algo he fallado, si no he vivido el evangelio, hoy me tengo que arrepentir y decir, Señor, yo quiero ser veraz. Yo no puedo ser veraz, pero tú eres veraz. Y si yo soy tu discípulo, tú vas a hacer que yo sea veraz, vas a hacer que yo diga la verdad y que yo viva la verdad, porque tú eres poderoso para hacerlo. Y otra cosa muy importante es la suficiencia. La Biblia es todo suficiente para nuestra fe. No voy a buscar otros libros. Son respetables desde el punto de vista religioso, filosófico o antropológico, pero no son la palabra de Dios. La Biblia es para todas las naciones y culturas. La palabra de Dios es de bendición para todo el que quiera creer. Entonces la Biblia es solamente suficiente. Porque hay quienes dicen, bueno, está la Biblia más otros libros. Otros más modernos dicen que hay que escribir un libro nuevo. ¿Sí han oído eso, no? Que dicen, hay que escribir un libro nuevo, que la Biblia ya está muy anticuada. Entonces, un libro nuevo así más adecuado, que a la gente le guste, que nos haga sentir bonito. Pues mire, para eso hay novelas, para eso hay mucha literatura. Pero para seguir a Dios hay un solo camino que es Jesús y hay una sola palabra que es la Santa Biblia. Entonces yo tengo que seguir la Biblia. Y si me aburro y me da sueño cuando la leo, voy a orar para que Dios me haga ver lo maravillosa que es su palabra y entonces yo pueda vivir con verdad. Y si he sido mentiroso, hoy me arrepiento y voy a ser veraz. Juan no dice aquí, pero cuando él escribe el Evangelio, él recuerda que también falló.
Como Pedro, él también abandonó a Jesús, se escandalizó, tuvo miedo, se fue a esconder. Cuando las mujeres que ven a Jesús resucitado testifican, ni Pedro creyó, ni Juan creyó, ni nadie creyó, pero tuvieron que ir a comprobar lo que las mujeres les dijeron. Hermano, compruebe que Jesús es veraz, compruebe que Jesús es la respuesta, y cuando Jesús es lo principal en nuestro corazón, hay satisfacción, porque todas las demás cosas ocupan un lugar adecuado y podemos ser felices en el Señor. Dios no quiere que seamos infelices, ni deprimidos, ni reprimidos, ni nada de eso. Dios quiere una bendición. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos al Señor, Señor, hay dos caminos, dos enfoques, seguir y testificar? ¿Está usted distraído? ¿Está viendo a los demás? ¿Pensando por qué los demás no sirven? ¿Por qué los demás no dan? ¿Por qué los demás no vienen? ¿Quién ya no está? Hermano, no se distraiga. Vamos a orar por ellos, pero usted tiene que seguir a Jesús porque es de vida o muerte. Es personal para usted seguir a Jesús. No sé cuántos queremos decirle al Señor, Señor, fortaléceme para seguirte, porque me distraigo fácilmente. Soy como el apóstol Pedro que se distrajo y a veces yo me distraigo y no me enfoco y no sigo como debo. Yo te pido que me ayudes a seguirte con fidelidad. Y el segundo enfoque es testificar. Si usted no da pruebas de quién es Jesús, tiene que empezar a hacerlo. Dios quiere bendecirle, Dios quiere ministrarle. Allí en su lugar, en el altar, donde usted quiera, vamos a orar al Señor, decirle, yo quiero ser un buen discípulo, una buena discípula. Ya Juan y Pedro no están con nosotros físicamente, pero hoy estamos nosotros y podemos ser testigos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta hora por tus grandes bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres suficiente, porque tu palabra es perfecta, Señor, y trataríamos de analizarla, aunque nos lleve toda la vida analizarla, Señor, y llegar a la verdad en ella. Pero es muy importante que hoy veamos este enfoque, Señor, de que cuando tú estabas aquí en la tierra, después de resucitar, después de ayudarle a Pedro a restaurarse, él se distrajo. Esto nos enseña a nosotros también, bendito Dios, que muchas veces nos hemos distraído. Perdónanos, nos hemos distraído por economía, nos hemos distraído por problemas, por salud, nos hemos distraído, Señor, por relaciones personales, por muchas situaciones que nos preocupan y no nos hemos enfocado en Jesús. Bendito Dios, tú quieres que nos enfoquemos en ti de verdad para que te sigamos. A Pedro le tuviste que decir que a ti, sígueme tú. Señor, así es en nuestra vida. Yo no puedo estar viendo a los demás si siguen o no siguen, o si los demás cumplen o no cumplen. Lo voy a hacer yo, porque el evangelio es personal. El evangelio es una transformación, es una metamorfosis maravillosa, pero es personal, Señor. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Yo te pido que tú bendigas a toda esta preciosa iglesia, Señor, y a las personas que nos ven por la internet, que nos escuchan, Padre, porque tú tienes planes para cada uno. Hay una bendición especial para cada uno, Señor, pero te tenemos que seguir. Es personal el asunto, Señor. Yo no voy a seguirte cuando veo que los demás te siguen, o no voy a distraerme cuando tú platicas conmigo y yo veo a Juan, me distraigo. Señor, ayúdanos a enfocarnos. Necesitamos aprender a enfocarnos, Dios, porque estamos muy acostumbrados a atender muchas cosas, hay muchas presiones, Señor, pero vamos a aprender a enfocarnos. Durante los 2000 años de historia de la iglesia ha estado escrita esta palabra: tienen que enfocarse en Jesús. Hay que enfocarnos en Jesús, Señor, porque aunque ciertamente vamos a preocuparnos y ocuparnos todos los días, Señor, de personas, relaciones, trabajo, compromisos, proyectos, realizaciones, todo lo que tenemos que hacer en el día, en medio de esa vorágine de cosas, vamos a dedicarlos a oír a Jesús. Que cada quien decidamos hoy, Señor, si es en la madrugada o en la noche o muy temprano o durante el día, en la hora que podamos, pero todos los días vamos a leer la palabra de Dios, todos los días vamos a orar, vamos a dejar que Dios nos hable para que la palabra llegue a nuestro corazón, Señor, para que tú nos consueles, nos edifiques, nos exhortes a través de tu palabra, Señor. Es muy importante. Pedro necesitaba enfocarse en Jesús. Lo acaban de restaurar, lo acaban de comisionar y él está distrayéndose en ese momento, Señor. No sabemos qué pasó en su corazón, pero entendemos lo que pasa con nosotros, Señor. Si yo me he distraído, te pido que me ayudes a no distraerme.
no voy a ver a los demás si te siguen o no, no voy a esperar a que los demás den para yo dar, o que los demás se comprometan para yo comprometerme. No voy a hacer esto, yo voy a hacer 100% lo que tú me pidas. Quiero ser un discípulo, Señor, de calidad, consagrado, entregado, pero hay un gran plan para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice, sígueme. Nuevamente le dijiste a Pedro, sígueme, tú por cuarta vez, Señor. Y Pedro fue un hombre entregado, un hombre especial, pero tenía que ser formado. Cada uno de nosotros somos especiales para ti porque nos quieres formar. Nos dices que tenemos que buscar la lectura de la Biblia, la oración, la meditación, el estudio, el compromiso con una iglesia local, de discipularnos, de estudiar, de aprender, de orar, aunque a veces no sentimos ganas de hacerlo, pero es vital para nuestra vida. Es el alimento del discípulo, Señor, el dedicar tiempo a la obra de Dios. Yo tengo que seguir, pero también tengo que testificar, Señor. Qué privilegio tan grande es hablar de ti, Señor. Qué privilegio tan enorme nos das de dar el testimonio de Jesús ante quien tú permitas que lo demos. No importa si nos llamas con gente muy importante a los ojos de los hombres o con gente no tan importante a los ojos de los hombres. Tú nos llamas a dar testimonio a ese compañero de trabajo, a ese vecino, a ese familiar. Le vamos a seguir hablando de Jesús. Vamos a seguir orando, ofreciendo una palabra, porque la gente necesita, por sobre todo, la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos dirijas para que podamos ser de testimonio, Señor. En medio de esa comunidad donde estamos, tenemos que dar pruebas de quién es Jesús. Tenemos que defender una idea con la vida o con la muerte, porque esa es la definición de testificar, Señor. Ayúdanos a ser valientes y en medio de todo el sufrimiento que vivimos y de la necesidad, vamos a decir: Jesús nos ama, Dios es suficiente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene poder, Él tiene bendición, y en medio de mis problemas personales voy a comprometerme a orar y testificar para que los demás conozcan de Jesús. Le voy a leer un versículo, le voy a enviar una parte de la Biblia, le voy a enviar un mensaje, una imagen, algo que hable del mensaje de Dios. Señor, ayúdanos a testificar. Una persona que testifica será fortalecida, pero una persona que no testifica se debilita por consecuencia. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres. Tenemos a dos grandes apóstoles, Pedro y Juan, en este pasaje, Señor, pero nosotros hoy ya no tenemos estos hombres tan grandes con nosotros, pero tenemos el testimonio escrito y te tenemos a ti, que eres el pastor verdadero, el Señor verdadero, para que podamos seguir. Quizás tú hoy nos dices que quieres que te sigamos, Señor. Yo te voy a seguir. ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para seguir a Jesús? Y el segundo enfoque es testificar. Yo tengo que dar pruebas con mi vida y aún con mi muerte de quién es Jesús. Gracias por la comunidad de fe, porque aquí en la iglesia queremos ser testigos tuyos, queremos ser gente que te sigue, Señor, ser discípulos de verdad. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, porque el todo suficiente eres tú, y porque tú estás con nosotros podremos hacerlo, Señor. Si Pedro y Juan pudieron hacerlo, nosotros también podemos, porque tenemos al mismo poder, al mismo Dios y la misma circunstancia de vida, de desafíos y de retos para seguirte con todo nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos y oramos por todos los discípulos cristianos en el mundo, Señor, por nuestra iglesia local, por nuestra iglesia a nivel nacional, por todos los que te seguimos en cualquier lugar en este momento en el mundo, que seamos gente que sigue y gente que testifica, que seamos animados para seguir al Señor, porque tú tienes planes preciosos para nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermano. Si usted acaba de orar,